Hoy, 14 de septiembre, les damos la bienvenida y los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Trabajadores y estudiantes participaron de la Caravana por la Dignidad convocada por el Comando Nacional de Paro. Una vez más, las calles se convirtieron en el escenario de lucha y defensa de los derechos de los colombianos. En Educación y Cultura les contamos cómo se vivió esta jornada en la capital vallecaucana. En motos, carros y bicicletas, trabajadores y estudiantes manifestaron su inconformidad y rechazo frente a las medidas impuestas por el gobierno de Iván Duque durante la pandemia del COVID-19. El gobierno de Duque, fiel a la clase que representa, se ha encargado de, en medio de esta crisis humanitaria y de salud tan grave, se ha encargado de destinar los pocos recursos de la nación a salvar el sector financiero y a salvar multinacionales como Avianca. Es muy grave que este gobierno haya aprovechado la crisis que tenemos para gobernar con el hiperpresidencialismo. Este es un gobierno que simplemente se ha preocupado por la empresa privada. Solamente se ha preocupado por el sector empresarial y por eso le decimos a Duque que rechazamos su mal gobierno. Fuera Duque y fuera Uribe, porque las políticas públicas deben estar direccionadas a la educación pública y al sector oficial. Una de las principales razones que motivó a los trabajadores y trabajadoras a salir a la Caravana por la Dignidad fue la expedición del decreto 1174 que atenta contra la estabilidad laboral y el derecho a la pensión de los colombianos. Es un decreto que, sobre pretexto de establecer un piso mínimo de seguridad social para los trabajadores más precarizados del país, lo que pretende es legalizar el trabajo por horas, elimina la pensión de salario mínimo. Mientras el gobierno de Iván Duque se niega a garantizar el derecho al trabajo, la salud y la educación de los colombianos, sigue entregando los recursos públicos a la empresa privada. Los maestros, toda la clase trabajadora se encuentra en las calles denunciando la corrupción de este gobierno, porque es inaudito que hoy se subsidie y se pague las deudas de una empresa como Avianca, que no le pertenece a Colombia, que es una multinacional de otro país y que la educación esté en precarias condiciones. Nosotros tenemos que pararnos de los escritorios, pararnos de nuestros hogares, ir a protestar enérgicamente para poder derrocar este gobierno. Nosotros, la única arma que poseemos es nuestro pensamiento libre, nuestros deseos de formar al pueblo para que aprenda a defender sus derechos de la corrupción, de la impunidad y de la desigualdad en este país. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. El senador del Centro Democrático, Gabriel Velasco, quien fuera gerente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley 241 con el que busca acabar con la estabilidad laboral reforzada que protege a los trabajadores con enfermedades e incapacidades. La estabilidad laboral reforzada es el derecho que tienen los trabajadores a no ser despedidos en caso de enfermarse o adquirir una enfermedad producto de su actividad laboral, en caso de sufrir un accidente o quedar con una incapacidad que afecte su desempeño en más del 15%. La Corte Constitucional ha dicho que, dado exactamente que ese trabajador ha perdido sus capacidades laborales por el desempeño propio del trabajo y el contexto en que se desarrolla, debe ser protegido y no puede ser despedido sin justa causa.
Hoy, los trabajadores que tienen una enfermedad o incapacidad laboral no pueden ser despedidos sin justa causa y en caso de que la empresa lo haga, debe indemnizar y reintegrar al trabajador. Para el senador Gabriel Velasco, esta protección especial que tienen los empleados genera grandes costos laborales y por lo tanto pérdidas para las empresas. Hay costos laborales porque si el trabajador se enferma, entonces no lo pueden cambiar, no lo pueden despedir y entonces se vuelve un costo laboral para las empresas. Bueno, pero es que el trabajador está poniendo su condición de trabajo a servicio de ese empresario en las condiciones en que él lo ha determinado y que ha afectado grandemente su salud. El proyecto de ley 241 pretende que el empleador ya no esté obligado a solicitar ante el Ministerio de Trabajo la autorización para despedir a los trabajadores que tienen una enfermedad o incapacidad laboral y pretende además eliminar el reconocimiento de una indemnización cuando el trabajador es despedido sin justa causa. Si el trabajador ha perdido sus capacidades, pues es muy seguro de que no cumpla a plena cabalidad el desarrollo de su actividad laboral. Y entonces el senador lo que quiere es convertir eso en justa causa para poderlo despedir. Parte del proyecto del doctor Velasco es eliminar también, o por lo menos hacer muy laxa esa petición que le debe hacer al Ministerio del Trabajo para que el Ministerio del Trabajo autorice el despido de ese trabajador. Los empleados con una enfermedad o incapacidad laboral tienen derecho a ser reubicados en un nuevo puesto de trabajo. Sin embargo, el proyecto de ley que presentó el senador Gabriel Velasco contempla un cambio en las condiciones laborales y prestacionales y el despido cuando el trabajador no esté de acuerdo con esta reubicación. Se vuelve una forma para eliminar o reducirle las condiciones laborales en las cuales se venía desempeñando y no reconocerle los factores salariales que antes devengaban. Estamos ante un caso típico en el cual la protección del trabajador quiere eliminarse a toda costa. Para el senador y empresario Gabriel Velasco, la estabilidad laboral reforzada genera gastos para las empresas que se convierten en una barrera para la generación de empleo en el país. Por lo tanto, es necesario cambiar la legislación y flexibilizar las normas vigentes. El mismo cuento que han utilizado durante décadas para precarizar las condiciones de los trabajadores y seguir acumulando ganancias. Generar empleo en el país por tema de los costos laborales es la discusión que llevamos 30 años desde que llegó el modelo neoliberal a Colombia. Y es decir, de que los causantes de que no haya más empleo son los mismos trabajadores porque presuntamente tienen muchas garantías o muchos derechos laborales y sus costos laborales son muy altos. Ese es un debate que nadie de los empresarios y de los gobiernos en los 30 años han podido demostrar a cabalidad. Este proyecto, que según el senador Velasco garantizará normas para la protección laboral, lo que busca es desproteger a los trabajadores más vulnerables, es decir, que se cambia la estabilidad laboral reforzada del trabajador por la estabilidad económica del empleador. Una pelea de tigre y burro amarrado. Así compiten las 350.000 pequeñas y medianas familias ganaderas que producen leche en el país contra los tratados de libre comercio y las multinacionales que importan sus productos masivamente a Colombia. Pese a que en Colombia se producen 7.300 millones de litros de leche al año, con los tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos y la Unión Europea, se importaron en el 2019 cerca de 60.000 toneladas de derivados lácteos, importaciones que han puesto en riesgo el trabajo de 350.000 pequeñas y medianas familias ganaderas. A 30 de junio de este año ya estábamos en el orden de 58.000 toneladas de este año. Es decir, en 6 meses casi que igualamos la importación de derivados lácteos de todo el año pasado. Están aplicando la teoría de que es mejor exportar y es buscar mercados internacionales para apalancar el desarrollo económico de Colombia. Y en eso pues ya nos llevan varias décadas metiéndonos atados de libre comercio y lo que se ha demostrado es que esta política de libre comercio ha sido un completo fracaso.
Desde la firma de los tratados de libre comercio se han venido eliminando poco a poco los aranceles a las importaciones que se realizan desde Estados Unidos y la Unión Europea, pero en el año 2026 y 2028 los productos lácteos provenientes de estos países entrarán sin ninguna restricción, lo que seguirá agravando la crisis de este sector. Del total de importaciones que estamos comprando hoy en día, entre el 42 y 45% viene de Estados Unidos. Hay otro poco que viene de Chile, hay otro poco que viene de Argentina, de Uruguay, algo de Rusia. Y por otra parte está la Unión Europea en el año 2028, que es la misma consideración. Año tras año los contingentes aumentan y año tras año los aranceles disminuyen. Mientras nosotros estamos exportando 1 litro de leche, estamos al mismo tiempo importando 29. Las pequeñas y medianas familias ganaderas deben competir en condiciones desiguales, pues no solo se enfrentan a tratados de libre comercio con países que sí subsidian la producción de la leche y que hacen que estos productos importados sean más económicos, sino que además se enfrentan al abandono y la desidia del gobierno nacional. No hay desarrollo de tecnología. Tercerizaron o están tercerizando y por lo tanto privatizando buena parte de los servicios veterinarios y el ICA. Han acabado con la asistencia técnica municipal y las UMATAS realmente se volvieron una especie de oficina inoperante porque no tienen presupuesto. No tenemos carreteras, las vías terciarias son un desastre. Luego entonces hay que ser muy cara dura, ¿cierto? No hay que tener sangre en la cara para decirnos que hay que competir, pero que ustedes verán cómo hacen. A pesar que en Colombia el precio de la leche está regulada en el sector formal, persiste la intención del gobierno en cabeza del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de desmontar esta medida bajo el argumento de ser más competitivos. Los precios de la leche internacional son más bajos que los precios de la leche nacional. Han venido insistiendo en la necesidad de desmontar esas herramientas de precios, de tal manera que el precio que se pague al productor aquí tenga como referencia el precio de la leche internacional, con el cuento pues de que tenemos que ser competitivos, de que tenemos que organizar el mercado internacional y de que si no podemos competir aquí dentro, pues nos vayamos a competir afuera. Dentro de estas importaciones también llegaron en el año 2019 7.215 toneladas de lactosueros, una bebida que se vende como leche pero que no lo es, un engaño para los consumidores que implica grandes pérdidas para la producción nacional. Nos están importando un derivado del proceso lácteo que, insisto, tradicionalmente nosotros acá en Nariño, yo imagino que será igual en muchas partes del país, se utiliza para alimentar animales, pues ellos hacen una reconversión y lo convierten en bebida láctea, que se venden como si fueran yogures, como si fueran suplementos alimenticios y en realidad son lactosueros, solo que no le ponen lactosuero, sino que le ponen bebida láctea. Eso es un derivado que se está vendiendo como leche y no lo es. Los tratados de libre comercio enriquecen a las multinacionales y arrasan con el campo y los campesinos colombianos, hacen de la alimentación un negocio y nos condenan a la dependencia. Educación y cultura. Despertemos. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. El decreto 1174 no solo es un duro golpe para los trabajadores y trabajadoras, también lo es para las organizaciones sindicales y para la economía del país. Entre menos garantías laborales existan, mayor será la pobreza y la desigualdad social.
Los derechos laborales que los trabajadores colombianos han conquistado por décadas en las calles están siendo arrebatados a través de decretos. A la eliminación del retroactivo en las cesantías, la reducción de las horas extras, el recorte en el pago de los dominicales y festivos y la tercerización laboral, se suma ahora la expedición del decreto 1174. Tiene el propósito explícito, no oculto, de rebajar el costo de la mano de obra en extremo. Como alguien dice, esta es la tapa de la olla en la materia de la flexibilización laboral. Pero este decreto no solo exonera a los empleadores del pago de la seguridad social de los trabajadores al legalizar la contratación por horas y por debajo del salario mínimo, sino que también elimina otros derechos. No va a tener derecho a indemnización por enfermedad profesional, por accidente de trabajo, ni por labores de alto riesgo, ¿cierto? Y no va a tener prestaciones tan esenciales y que llevan más de un siglo de conquistadas, como el permiso por maternidad, el permiso por paternidad que es reciente, ni el descanso remunerado, ni mucho menos las vacaciones. Esto es una desregularización total del contrato laboral. Pese a que el gobierno insiste en que el decreto 1174 garantiza un piso de protección social para los trabajadores informales que ganen menos del salario mínimo, lo cierto es que a futuro los colombianos no se podrán pensionar. Esto lo que va a llevar con el tiempo es a desaparecer las pensiones y a que lo que se formalice en la legislación laboral colombiana es el auxilio de vejez. Esto es trasladar al mundo laboral familias en acción y negar el trabajo estable, el salario mínimo legal. Esa es la esencia del decreto 1174. La contratación por hora se convierte también en una barrera para que los trabajadores colombianos se afilien a los sindicatos. Por eso, este decreto es un duro golpe para las organizaciones sindicales y la lucha que dan. Con esto el trabajo por horas se va a golpear duro a las organizaciones sindicales y a las centrales obreras, porque un trabajador por horas no se afilia, no se organiza y sale corriendo de una empresa para otra a ganarse otras horas. Bajo el argumento de generar empleo, en las últimas décadas el gobierno ha flexibilizado la legislación para que las empresas puedan contratar, pero las cifras y la realidad demuestran lo contrario. Este decreto no solo afecta a los trabajadores, sino que además agudiza la crisis económica del país. Una economía que tenga trabajadores que no tengan capacidad de compra, que no tengan capacidad de consumo, es una economía en el piso. Si no hay capacidad de compra, la economía va a seguir siendo una economía de rebusque. Esa es la realidad de este decreto. El único camino nuestro es la lucha democrática, es la lucha en las calles, es la lucha civilizada pero contundente. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. A esta hora, Marisolandi Carabalí González, secretaria general de la organización sindical, rinde un informe sobre la reunión virtual que el SUTEV sostuvo con la secretaria departamental de Educación, Mariluz Zuluaga. Maestros del Valle del Cauca reciban un fraternal saludo de parte de la Junta Directiva SUTEV. El pasado viernes 4 de septiembre tuvimos reunión con la Secretaría de Educación Departamental. Al iniciar la reunión, la Secretaria de Educación ratifica que en ningún momento ella está presionando para el regreso a clases de forma presencial en este momento. Lo que dice es que se están trabajando los comités para activar los protocolos de bioseguridad en cada una de las instituciones educativas en los 34 municipios del Valle del Cauca no certificados. En cuanto al tema de las deudas laborales, tratamos dos aspectos. El primero, las deudas de la SDF, segunda y tercera corte, que a hoy no se les ha pagado el retroactivo.
Ellos hacen un compromiso con la organización sindical, dicen que los recursos ya están, que las nóminas ya están y que en el mes de septiembre se dará la cancelación de estos recursos. En cuanto a las deudas laborales antiguas por escalafón, por ascenso, se está llevando a cabo un proceso de recolección de datos para algunos maestros para hacer una depuración y lograr realizar este pago a más tardar en octubre. También tratamos el tema del calendario académico. Ella dice, manifiestan desde la Secretaría de Educación Departamental que ellos enviaron una propuesta de una semana de vacaciones en el mes de agosto y el Ministerio de Educación Nacional no aprobó. De tal manera, esto va a seguir como está el calendario académico que se hizo la modificación en tiempo de pandemia. También dicen que han presentado algunas fallas en el SAT con la atención y requerimientos, pero ya hay un comité que se está apropiando para organizar, regular y dar una atención oportuna a los maestros. En el tema del SIGEP, han organizado con un grupo de profesionales un acompañamiento, capacitación y seguimiento a los procesos para que los maestros puedan ingresar sus datos a esta plataforma. También crearon un correo exclusivo para realizar este ejercicio en la gobernación del Valle del Cauca. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Al pésimo servicio médico que presta Cosmited al Magisterio del Valle del Cauca, se suma que los docentes son los únicos servidores públicos que no cuentan con una administradora de riesgos laborales que los proteja de las enfermedades y los accidentes que sufren durante su jornada laboral. Hacer un llamado muy fuerte a los compañeros maestros para que tengan en cuenta y se puedan leer el decreto 1655, que es el que plantea la seguridad y salud para el trabajo, que es como se llama lo que comúnmente conocemos en los otros sectores laborales como ARL. Ni el Ministerio de Educación Nacional, ni los entes territoriales que en mi concepto, no sé si estoy equivocado, deben de ser los garantes de este proceso porque ellos son los que deben de contratar estos servicios para que se cumplan como está marcado dentro de la 1055 y no como se dice que la fiduprovisora y con nuestros recursos, porque ellos son nuestros patrones y al ser nuestros patrones deben de tener esa obligación, ya que ellos son los que deben de garantizarnos las condiciones mínimas de trabajo en nuestros puestos de trabajo. En los contratos anteriores, este proceso se venía cumpliendo de manera regular, porque no se establecía como está montado en la ley, pero al menos teníamos comité paritarios, al menos iban a nuestras instituciones educativas y nos hacían charlas para el manejo de la voz, para un montón de situaciones que nosotros teníamos allí. Y al menos montábamos comité en las instituciones educativas donde íbamos haciendo evaluaciones de cómo estaban nuestras instituciones para poder desarrollar nuestro trabajo. Decirles que a partir de ese contrato del 2017 esto desapareció y quedó en manos de la fiduprovisora y hasta el momento solo se han dado a dar unos pírricos contratos a una entidad como Jericín. Por eso yo vengo diciendo que si nosotros leemos muy bien y comenzamos a meternos en el estudio de este decreto 1655, allí vamos a encontrar muchos elementos para seguir demostrándole al gobierno que no es una sarta de mentiras hacia la comunidad educativa. Ni FECODE, ni el SUTET, ni las organizaciones sindicales nos estamos negando a regresar a clase. Lo que le solicitamos al gobierno es que tengan condiciones claras para poder nosotros hacer un trabajo digno y poder garantizarle a nuestros estudiantes lo que ellos están pidiendo, que vayan seguros. Este es el único gremio en todo el país, tanto en lo público como en lo privado, que en estos momentos no tiene esas condiciones de salud y seguridad para el trabajo, para poder ejercer una labor digna como tenemos que hacerlo. Y esta lucha tenemos que emprenderla y tenemos que hacerlo contra el ministerio, porque ese es nuestro patrón directo y nuestros entes territoriales. No es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP
es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza. Nos acercamos al final de esta emisión y como ya es habitual, el licenciado Guillermo Ordóñez, presidente de la organización sindical, rinde el informe semanal. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Quiero expresarles agradecimiento por la multitudinaria participación en la caravana que convocaron CUT, FECODE y SUTEP. Es unas formas alternativas de protesta. El gobierno, a través de su decreto 1174, no puede venir a querer o pretender querer tener facultades para reformar el Código Laboral y una nueva reforma pensional. No a este decreto, no a la precarización de las condiciones laborales. Rechazamos de manera vehemente la citación a pruebas saber por parte del gobierno. Esta presencialidad en estas pruebas, sin tener los protocolos, sin tener los entornos bioseguros, provocará muy seguramente muchos contagios entre una población que, si bien es asintomática en su mayoría, pueden llevar y esparcir esta pandemia a sus familias o a su entorno. Rechazamos la presencialidad de estas pruebas porque mediante el modelo de virtualidad que tenemos, no vemos posible que los estudiantes saquen un buen puntaje en estas pruebas. Por lo tanto, coartarían su libertad y su derecho a ingresar a las universidades públicas. Ya se está implementando la presencialidad en el SUTEP de forma parcial. Estarán unos trabajadores dentro de la sede de Cali, pero se deben observar todas las normas de bioseguridad. Por ejemplo, no permitir más de 10 personas en un piso, tener los protocolos de bioseguridad al interior del edificio, como el distanciamiento, como la gel, como la toma de temperatura. Y le solicitamos a los que piensan ingresar al edificio que obligatoriamente deben traer elementos de seguridad como son tapabocas. Una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEP. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y cultura. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutepvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.